resolviendo esto acá, que me está fallando. Adelante, si gustas irte presentando, Víctor. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Javier. Soy neurótico, un neurótico contento, muy contento. Nada más que ahorita no traigo toda la alegría encima, pero bueno, me da gusto estar acá con ustedes. Hoy vamos a comenzar el quinto paso. Ya saben ustedes que la forma en que nos manejamos aquí es, primeramente se lee un párrafo del paso. Luego, después de esto, se solicitan a 3 personas para que en 3 minutos cada una dé su opinión acerca de la respuesta a una pregunta. Cada párrafo trae de una a varias preguntas. Una vez que se agotan las preguntas, entonces paso yo con la conclusión de esas preguntas. Bien, y así le hacemos en todo el documento. Así que admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestra falta, dice el encabezado. Por aquí la compañera Olivia nos va a ayudar con la lectura. Adelante, Olivia. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a comenzar la lectura así, compañeros, en lo que puedo resolver ahorita esto de por qué no se puede proyectar. Y dice, quinto paso, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. ¿Qué expresa este encabezado para ti? Con 3 participaciones de 3 minutos cada uno. ¿Quién desea compartir? A compañeros, adelante, pueden levantar su manita para participar. Adelante. ¿Qué quiere decir para ustedes este encabezado? Está muy sencillo, ¿verdad? Adelante, Ángeles. Disculpe, como en la pregunta. Dice, ¿qué expresa este encabezado para ti? Por eso, es de que admitimos. Sí, dice el párrafo, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Pues que admito que estoy enferma, que tengo una enfermedad mental y emocional y que pues tengo que trabajar en mí. Eso es lo que a mí me dice ese encabezado. O sea, acepto que estoy enferma y que la naturaleza exacta de mi enfermedad es la enfermedad espiritual. O sea, que quise hacer lo que yo quise ser voluntariosa y hoy es el resultado de haber sido voluntariosa y no haber tenido en cuenta la voluntad de Dios en mi vida. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, que desee compartir para ustedes qué significa este encabezado del quinto paso? ¿Quién dijo yo, compañeros? Espérenme por la interferencia. Ok, ¿quién desea compartir para ustedes qué significa este encabezado? Bueno, para mí, compañeros, este encabezado me habla de, pues, un poco de la honestidad, ¿no? Y de admitir, en mi caso personal, ante Dios y ante mi padrino o madrina que en aquel entonces yo tenía, este, los errores y las fallas que cometí, ¿no? A lo largo de mi proceso, de mi vida, de estos defectos de carácter que me llevaron a actuar a veces impulsivamente o descontroladamente,
Para mí es eso, el encabezado. No sé, para ustedes, ¿alguien más que desee compartir, compañeros? Adelante. ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a la conclusión. Adelante, Víctor. Ah, ya hay una manita levantada. Nancy, adelante, gracias por participar. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nancy y bueno, dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Bueno, para mí la naturaleza exacta de nuestras faltas son todos ¿cómo se llama? Los defectos de carácter que hemos adquirido con el paso del tiempo de nuestras vidas, ¿no? Desde ya, desde la panza venimos con errores, o sea, con problemas emocionales que vamos adquiriendo a medida del paso de la panza, en la panza. Y más luego, cuando nacemos, vamos adquiriendo otros defectos de carácter y eso se va agudizando con el tiempo y entonces nos lleva, no tomamos el toro por las astas desde el comienzo y por supuesto, cuando somos adultos eso se agudiza y se convierte en, digamos, en una neurosis, que es lo que hoy padezco. Gracias. Gracias, Nancy. Ahora sí, bueno, vamos a la conclusión. Adelante, Víctor. Ay, me estaba comiendo un pedazo de sandía bien frío. Qué sabroso. Bueno, este, bueno, dice aquí en el caso de este paso, admitimos ante Dios. Esto implica una fe, una convicción, porque ya se dio una entrega en el tercer paso. En el segundo y en el tercer paso se dio la derrota, donde mentalmente admito que mi manera de pensar me ha llevado a una autovaloración, una autodestrucción. Y en el tercer paso admito mi necesidad de autoexpresión y reconocer que creencias falsas, falsas fidelidades y autoengaños dentro de mi propia persona me han llevado a formar una mente destructiva, como dice el primer paso. Ahora bien, admito ante Dios de que tuve que llegar a este convencimiento de que Dios podía devolverme un salvo espiritual. Admito ante Dios, una vez que he realizado el cuarto paso, admito ante Dios, primeramente, y ante mí, dice la naturaleza exacta de nuestros faltas o de ti. ¿Cuál es la raíz de este problema? Sin duda, cuando nosotros somos nacidos, muchos quieren implicar a la genética, que en realidad tiene poco que ver, ya que el 60% de la genética es parte del temperamento. Y lo cual significa que el temperamento no se impone. No es obligatorio que tengas que hacer de determinada manera. El problema es cuando creen que la genética es una acción obligatoria, es decir, de las acciones es una sugerencia que las personas pueden pensar.
nacen con rasgos de personalidad, no con una personalidad definida. Anteriormente la psicología pensaba que nosotros ya traíamos un carácter definido, y tal cosa no es cierto. Hoy en día la psicología es muy diferente. El carácter se tiene que formar, pero resulta que cuando salimos del vientre de mamá, pues no sabíamos razonar, menos pensar. Nosotros no pensábamos, pero estábamos niños, ay, ¿quién será este que está tan feo? Y esa señora tan bonita, ¿quién será? No, no pensábamos así. Los instintos estaban usando, nuestras emociones estaban definidas por nosotros. Y de ahí formaron actitudes. De ese primer comienzo donde el bebé solamente veía imágenes y no tenía un lenguaje hablado, mucho menos escrito. Así que en su aprendizaje para poder razonar, pensar, hacer juicios, para poder tener sus valores a los 7 años, un bebé no tiene un valor de juicio, tiene algún tipo de razonamiento, y tiene algunos valores, juicios, pero su juicio sigue siendo mucho, no tiene esa noción. Y las decisiones que ellos tomaron dentro de cuidar a papá, mamá y las circunstancias, fueron pensamientos torcidos del niño. Cuando se sintió abandonado, se creyó abandonado, pero nunca lo abandonaron. Creyó que era injusto, pero no había sido. Valoró equivocadamente muchas cosas que formaron memorias de reacción. Una memoria de reacción es algo que se establece en el instinto natural como resultado de una repetición de un resentimiento, sea esto positivo o negativo. Y esa memoria de reacción, esas cosas ocultas en el subconsciente, cerrado en esa memoria, empezaron a causar problemas. Como dijo Sigmund Freud, el 3%, solamente el 3% regularmente puede recordar máximo 3% de sus memorias. El 97% está oculto. Y Albert Einstein dijo, no, yo considero que el 1%, si acaso recordará el 1% de su memoria. Bueno, del 1 al 3%, pues, entre Albert Einstein y el Sigmund Freud, puede establecer que el 1 y el 3% puede recordar a la persona, lo demás está oculto. Y fluye a través de reacciones, las memorias de reacción, memorias digitales de reacción. Todo comienza con el deseo natural, que se transforma en una emoción que se transforma en un sentimiento y un sentimiento que se transforma en un resentimiento. Un aprendizaje instintivo y emocional fue el primer aprendizaje de la niña. La genética en realidad no tuvo nada que ver en así, sino las decisiones de los instintos naturales que se guían por el placer y no por la razón. Ellos no razonan, el instinto no razona. El instinto se guía por el placer que existe en él.
Y cuando el niño tiene miedo, el instinto lo impulsa a un lado contrario para protegerlo. Así que los niños piensan, como dije ayer, en blanco y negro. O me das todo o no me das nada. En blanco y negro. ¿Me abandonaste o no me abandonaste? Así piensan los niños. Así que conforme ellos fueron aprendiendo y relacionándose con los adultos, desarrollaron la intención de un juicio. Pero de acuerdo a la vida del desarrollo humano, entendemos que podemos ser juiciosos en asuntos prácticos como el trabajo, pero no es emocional. Ya que el instinto que tiene 4 energías, la ansiedad, el miedo, el dolor y el temperamento, caminan juntos. Y esas energías se mueven a través de los deseos, que provienen del pensamiento de la persona, del pasado, del presente y del futuro, de lo que oye, de lo que ve, de acuerdo a lo que tiene computarizado en sus memorias. De acuerdo a esas falsas creencias, reacciona, medita, piensa y toma. Por otra parte, las fotografías emocionales que se estacionaron en el corazón, que son parte del instinto como orden, hacen que las personas no tomen decisiones adecuadas, porque son juicios infantiles. Esos juicios infantiles, torcidos, no le permiten al adulto tomar decisiones de adulto. Y esto hace que tengan a merced de extremos. La situación es compleja, pero aquí en este quinto paso buscaremos la naturaleza exacta de nuestras faltas. ¿Pero por qué? ¿Por qué en el quinto paso? ¿Por qué no en el cuarto paso? Porque aquí vamos a descubrir el engaño que la persona tiene, ya que vamos a discutir sus problemas con esa persona, para buscar la causa exacta de ese problema. ¿Por qué? Porque el primer paso dijo, a los alcohólicos les dijo el primer paso, el alcoholismo tan solo es un síntoma producido por problemas más profundos. Neuróticos anónimos podemos entender que tanto el alcoholismo como la codependencia, como el comer compulsivo y todas esas cosas que aluden a ser aparentemente enfermedades son tan solo un síntoma de una sola enfermedad, una enfermedad espiritual, una enfermedad del pensamiento. Carl Jung lo dijo bien, espíritu contra espíritu, pensamiento contra pensamiento, eso es. ¿Por qué es pensamiento contra pensamiento? Porque hay un pensamiento incorrecto que es corregido con otro pensamiento que es correcto. Es nuestra lucha espiritual, reprogramar nuestra mente. Entonces, queremos buscar la naturaleza exacta de nuestras causas. Así que parecía difícil, pero no es tan difícil. Pues para eso hemos entrenado
para encontrar la causa de esa falta. Los anónimos de primer parte dicen admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones y que nuestras vidas seríamos ingobernables. ¿Por qué se volvieron ingobernables? Por una falta de gestión adecuada de sus emociones. El problema en sí no era el egoísmo. Nos habíamos vuelto egoístas y habíamos torcido nuestras mentes hacia una actitud egocéntrica. Pero el egoísmo no se manifestó porque simple y sencillamente nacimos con una tendencia egoísta. Hemos nacido, dice el doctor Campbell, hemos nacido con, una, con un yo amoroso, con un ego amoroso. Pero cuando y dónde se le formaron estos instintos, pregunto el cuarto, ya deberían de saberlo, ¿no? Así que en este encabezado se está diciendo claramente, admitir ante Dios, necesito de su poder, de su fuerza, de su amor, de su gracia, para poder admitir su error y falta. Y luego admitimos ante nosotros nuestra deshonestidad, nuestra carencia de Cristo, y ante otros. Un solo ser humano, no 10, no 15, no 20, un solo ser humano. Ni el cuarto paso no debe hacerse en bola, y tampoco el quinto paso debe hacerse en bola, ¿no? Fíjense, bola, ¿no? Todo tiene que ser personal. ¿Por qué? Porque vamos a discutir su problema y vamos a descubrir dónde se engañó, cuáles fueron esos pensamientos infantiles que hoy no les permiten actuar como adultos, porque la depresión es tan solo un berrinche, porque no se hace la voluntad del infante como la quieren. Quiero que me amen y ahora, en el momento que yo te diga, y como yo, pero como no van a hacer vos, entonces me frustro porque no puedo manipular o manejar a las personas con mis propias emociones. Y ahí está el choque de la personalidad interior. Así que teníamos que hacer esto. Y teníamos liberarnos del autoengaño o del engaño que siempre hemos vivido. Hemos querido ser una cosa cuando éramos otra. Y como no podíamos ser lo que pretendíamos ser, entonces empezamos a actuar hipócritamente. Fuimos actores donde creíamos que estábamos ganando en esa cosa, cuando en realidad estábamos perdiendo en la mayoría, si no es que en todo. Lo más principal, podrías ganar dinero, podrías desarrollar actividades diversas, pero el asunto de las emociones eran ingobernables. Carecíamos de poder para sostener los propios. Y si no, véase así. Recuerda su primera novia, ¿no? ¿Cuántas relaciones tuvo? ¿Cuántas creyó que esa era la buena? Y mírese ahora, ¿dónde está? Y la relación que tiene está luchando por mantenerse con él. O se ha dado cuenta que está con un desconocido. Que la pasión desapareció y que se vive por compromiso, pero no por amor. El caos es de todo. Pero vayamos al siguiente párrafo.
Gracias. Gracias a ti, Víctor. Bueno, vamos con el segundo párrafo. Dice, todos los 12 pasos de AA nos piden que vayamos en contra de nuestros deseos naturales. Todos ellos desinflan nuestros egos. En cuanto al desinflamiento del ego, hay pocos pasos que nos resulten más difíciles que el quinto, pero tal vez no hay otro paso más necesario para lograr una sobriedad duradera y la tranquilidad del espíritu. La experiencia de AA nos ha enseñado que no podemos vivir a solas con nuestros problemas apremiantes y los defectos de carácter que los causan o los agravan si hemos examinado nuestras carreras a la luz del cuarto paso y hemos visto iluminadas y destacadas aquellas experiencias que preferimos no recordar. Si hemos llegado a darnos cuenta de que como las ideas y acciones equivocadas nos han lastimado a nosotros y a otras personas, entonces la necesidad de dejar de vivir a solas con los fantasmas atormentadores del pasado cobra cada vez más urgencia. Tenemos que hablar de ellos con alguien. No obstante, está la intensidad de nuestro miedo y nuestra desganada a hacerlo, que al principio muchos alcohólicos intentan saltar el quinto paso. Buscamos una alternativa más cómoda, como suele ser el admitir de forma general y poco molesta que cuando bebíamos a veces éramos malos actores. Entonces, para remacharlo, añadimos unas descripciones dramáticas de algunos aspectos de nuestras conductas alcohólicas equivocadas. Nos han lastimado a nosotros y a otras personas. Entonces, la necesidad de dejar de vivir a solas con los fantasmas atormentadores del pasado cobra cada vez más urgencia. Tenemos que hablar de ellos con alguien. No obstante, está la intensidad de nuestro miedo y nuestra desgana al hacerlo, que al principio muchos alcohólicos intentan saltar el quinto paso. Buscamos una alternativa más cómoda que suele ser el admitir de forma general y poco molesta, que cuando bebíamos a veces éramos malos actores. Entonces, para remacharlo, añadimos una descripción dramática de algunos aspectos de nuestra conducta. Página 53. Alcohólica de todas formas, nuestros amigos probablemente ya conocían. Y nos dice la primera pregunta, ¿qué objetivo tienen los 12 pasos? Adelante, compañeros, quien desea compartir. Pueden levantar su manita, por favor. Buenas tardes. Yo quisiera compartir, por favor. No sé cómo es la mecánica. No había estado yo a esta hora. Sí he estado en grupos de neuróticos y de codependientes, pero no sé si puedo leer y luego compartir un poco. Ahorita estamos en la reunión del estudio de los pasos. Estamos estudiando el quinto paso, perdón. Y ya leímos un párrafo, leemos una pregunta y vamos a 3 participaciones de 3 minutos. Esa es la dinámica. Y nos dice la pregunta, ¿qué objetivo tienen los 12 pasos? No sé si deseas compartir sobre eso. Bueno, sí está bien. Perdón, y tribuna se puede abordar hasta de último, entonces. No, hoy no es tribuna, solo es junta de estudio. Ok. Es que nunca había estado en una junta. Bueno, pues el objetivo de los 12 pasos, aunque la verdad no llevo tantos talleres acá, ¿verdad? Pero sí entiendo cuál es el objetivo, pues de ir trabajando en nosotros mismos, de ir mejorando. Creo que es el cuarto donde uno hace un inventario y es como que pedirle perdón a las personas que hemos hecho daño. Ha de ser complicado, lo tengo que hacer, ¿verdad? Pero la mayoría de gente, o digamos en mi caso, que mi familia es narcisista, cuando yo me pongo a hacer eso, es como, ellos me ven como la ridícula, la que siente mucho, la empática, y entonces un narcisista psicópata, si uno es empático, o sea, obviamente no estás alineado con ellos, y lo que hacen pues es hacerte demasiado la guerra. Y entonces yo sí estoy poniendo de mi parte y todo, compañeros, pero he pensado
en ese punto. Obviamente, pues yo tengo que aceptar y hacerlo, pero yo sé que la reacción de ellos va a ser así como, porque digamos, ellos lo amenazan a uno de muerte, de ahí están como si nada, y así, ese es un drama insoportable, ¿verdad? Eh, como dice ahí, ¿por qué resulta doloroso este paso? Creo que todos los pasos van a ser dolorosos para mí, ¿verdad? Porque obviamente acepto que yo también he fallado como humana imperfecta que soy, pero también ustedes no tienen idea de la magnitud de vivir con psicópatas narcisistas, ¿verdad? Lamentablemente no hay diálogo acá y están diagnosticados por mi psiquiatra y psicólogos de gran experiencia, ¿verdad? Lo comento brevemente así, compañeros, porque me desanimó mucho. Esta semana yo iba, bueno, ya hace como 2 semanas estaba iniciando por primera vez con una madrina, ¿verdad? Yo no había podido conseguir madrina. Y total que viene y se pone como del lado de ellos. A mí no me interesan los trastornos o las enfermedades o adicciones que ella tenga, porque sí sé que ella es una persona alcohólica. Pero entonces vino y, digamos, yo mandándole audio de lo que había pasado acá con estos narcisistas y empezó a justificarlos. Entonces, eso tampoco. Yo sé que sí, ya voy. De que tenemos que salir del papel de víctimas y todo, pero tampoco, por ejemplo, si yo fuera a ser madrina, no voy a culpar yo a la persona, no solo el infierno que está viviendo, el estrés postraumático, y todavía darle lado a las personas que le han desgraciado la vida, tampoco se trata de eso. Entonces tenemos que hacer conciencia de cómo comportarnos, de cómo, porque si no, por gusto estamos en estos grupos. Gracias. No, gracias a ti por compartir y te invitamos a que te quedes hasta el final de la reunión. En un ratito más vamos a preguntas y respuestas, ya sean del paso o personales, con el compañero Víctor, así que si quieres quedarte, pues bienvenida. Y bueno, seguimos con Ángeles. Adelante, Ángeles. Bueno, pienso que para mí el objetivo que tienen los 12 pasos es reconocer que, pues como lo dice la pregunta, o sea, reconocer, admitir, entender y comprender que tengo una enfermedad debido a, a la familia disfuncional en la que vine y a que desarrollé algunos hábitos erróneos donde terminé confundida por los pensamientos, o sea, terminé mal por los pensamientos distorsionados y que pues el objetivo es lograr encontrar la paz y la armonía y vivir libre, o sea, encontrar una fortaleza interior que para mí es el poder superior que me lleve a vivir una vida valiosa y libre. Eso es lo que yo pienso que es el objetivo para mí de los 12 pasos. ¿Alguien más, compañeros, para hacer las tres participaciones que deseo compartir para ustedes? ¿Cuál es el objetivo de los 12 pasos? Algo que a mí me llegó a lo más profundo de mi ser hace ratito que leía, que nos decía en el párrafo que cada uno de los pasos es reductor del ego, ¿no? Dice, en cuanto al el desinflamiento del ego, hay pocos pasos que nos resultan más difíciles que el quinto. Y para mí eso es los pasos, ¿no? Alguien sumamente soberbia como Olivia, eh, tener que ir bajándole a ese ego en cada uno de los pasos, fue doloroso, porque obviamente pues el ego no quería morir, ¿no? Y bueno, pues si ya no hay más participaciones, vamos con la conclusión. Adelante, Víctor. Bueno, el objetivo de los pasos es crear en nosotros humildad. Y humildad significa reconocer la verdad. Y la verdad significa entender lo negro y lo blanco, es decir, el defecto como la virtud. Aceptar en nosotros el defecto de carácter como la virtud en nosotros
es la honestidad, la honradez, la humildad. Este paso resulta difícil como el cuarto y el quinto paso. Estos dos pasos resultan difíciles porque tiene que confrontarse a la persona sobre el engaño que trae en su cabecita. Este paso va a ayudarnos porque desde el cuarto paso, desde el primer paso, ya estamos derrumbando ideas engañosas en la persona. El egocentrismo, su dolor emocional y el egocentrismo que tiene, no se da cuenta de eso. La persona culpa a las gentes externas de su problema. Es que son ellos, porque me lastiman. Pero, ¿y por qué no te vas? ¿Y por qué no buscas tu propio camino? ¿Qué estás haciendo ahí? No, pues es que tengo un deber porque le prometí a mi mamá, porque tengo un deber porque son mis hermanos, porque tengo un deber. Se llaman falsas fidelidades y también se llama dependencia emocional, que no está en aquellos, sino en el interior de la persona. La enfermedad está dentro de la persona, no está fuera de la persona. Su manera de ver las cosas está equivocada, está errada. No puede darse cuenta de eso. Su debilidad, su hipersensibilidad, la hace sentir de esa manera que es la víctima de todos. Pero realmente es la víctima de sus propios engaños y de sus propios pensamientos. Pero eso no lo puede entender, no lo puede comprender. No sabe exactamente qué significa la enfermedad espiritual y cómo vamos a sanar de nuestras emociones. Porque el alcoholismo es incurable, pero las emociones son curables. Así que teníamos que enfrentarnos a nuestra propia manera de ser y aceptar esas cosas que nos era imposible creer que nosotros habíamos torcido nuestras mentes a una forma de pensar destructiva, que solamente a través de un acto de la providencia nosotros podemos encontrar una respuesta al problema. Y este paso es doloroso porque confronta a la persona derrumbando sus mentiras en las cuales se ha ocultado durante mucho tiempo. Gracias. Ok, gracias. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿por qué resulta doloroso este paso? 3 participaciones, compañeros. ¿Quién desea compartir? ¿Quién desea compartir, compañeros? Adelante. 3 participaciones. Adelante, Ángeles. Bueno, en mi caso es admitir que por haber sido desobediente y llegué al fango, o sea, llegué al lodo, caí al fondo pero fue por pura necedad, por pura negligencia, por pura desprendimiento y desconocimiento de la parte espiritual. O sea, yo no tuve en cuenta nunca a mi poder superior, que en mi caso para mí es Dios. Y no lo tuve nunca en cuenta, sino viví como me dio la gana. Entonces,
pues como viví como me dio la gana, pues terminé como me dio la gana. Entonces lo más duro es darme cuenta que por necia terminé mal. Gracias. Gracias. Adelante, Marta. Si puedes abrir tu micrófono. Sí, ya lo abrí. Gracias, Olivia. Buenas tardes. En mi caso, sí fue doloroso. Desde, desde el cuarto, de todos los pasos. El cuarto fue muy doloroso también porque ahí estaba como dándole, eh, como combatiendo el ego y aceptando una verdad que para mí era dolorosa. La parte donde yo realmente había tomado muchas decisiones, actitudes, patrones de comportamiento muy equivocados, que no eran honestos, que eran muy manipuladora, que, o sea, admitir todos esos defectos, muchos que vi y admitirlo ante otros, porque muchas veces tuve como secretos conmigo misma, donde yo me daba cuenta que yo estaba haciendo daño y me hacía a mí también, pero lo tenía oculto y creyendo que con esas caretas pues me veían de una forma diferente porque yo quería era aparentar y no vivía una vida honesta desde principios y estaba, por supuesto, separada del poder superior y no creía poder ser una persona equilibrada y sana. Entonces, sacarlos, decirlos ante otra persona, era como, como curar un enconamiento que tenía con esos defectos y eso duele. Me dolió mucho y ese fue mi caso. Gracias. Gracias, Marta. ¿Alguien más, compañeros, que desee compartir? Nancy. Sí, hola. Sí, buenas tardes. Bueno, para mí la mayoría de los pasos son dolorosos porque en cada paso encuentro una parte que es mía, que me pasó a mí, entonces son todos dolorosos. Y en el cuarto paso me llevó como 6 meses poder aceptar un montón de cosas que no aceptaba. Y este quinto paso también, porque me cuesta mucho aceptar las cosas que yo lo veo diferente y, y me cuesta mucho aceptar de la forma que es realmente. Entonces, por supuesto, es doloroso tener que, digamos, en una palabra, tener que derrotarme hasta esas personas en donde yo siempre pensé que no, que el daño o lo que sea me han hecho ellos y no yo. Entonces, aceptar esto, ir aceptando paso a paso, fue difícil, pero finalmente lo acepté. Siempre fui rebelde y con todos los defectos de carácter ahí pendiente, entonces me costó mucho. Pero sí, finalmente fui entendiendo las cosas, fui perdonándome y fui perdonando también. Así que gracias. Gracias a ti, Nancy. Yo nada más comparto rápidamente, compañeros. Para mí era muy sencillo sentarme y hablar de lo que yo era con Dios. De hecho, le decía, yo sé que tú me conoces porque tú me creaste, pero la vergüenza de sentarme con una madrina y hablar con honestidad de mi verdad y
era muy vergonzoso, compañeros. Para mí fue lo que más me costó y me dolió este paso porque era mi vergüenza, mi orgullo. Bueno, pues vamos con la conclusión. Adelante, Víctor. Bien, 3 cosas impiden que nosotros enfrentemos nuestra realidad interna, que es el miedo, la culpa y la vergüenza. El miedo dice, no pases por aquí. La culpa dice, no tiene caso, eso ya pasó. Y la vergüenza, ¿cómo les voy a decir esto? ¿Qué van a pensar de mí? Así que el miedo, la culpa y la vergüenza no permitían que nosotros viéramos con claridad o habláramos con claridad del tema de nuestras emociones. Emociones significa que son movimientos. Así que no sabíamos de dónde provenían estos movimientos ni cómo podríamos cambiar estas maneras de sentir, de ser, de actuar, de pensar. Estábamos inmersos en nosotros mismos, sufriendo la autoconmiseración, la autolástima como víctimas, o nos íbamos al extremo donde reventábamos contra otros, acusándolos de nuestros problemas, cuando en realidad no sabíamos cómo defendernos emocionalmente, porque no entendíamos nuestro interior. Ocultar la culpa. Era más fácil resentirse contra otros y nuestras culpas ocultarlas. Pero esos fantasmas atormentadores del ayer estaban ahí presentes. En nuestras memorias saltaban las cosas que nos avergonzaban y que teníamos miedo de que se descubrieran. ¿Cómo iba a ser fácil este paso? Enfrentarse a Dios o decir de manera general, ay, es que soy egoísta. Qué simple, ¿no? Pero cuando uno les dice, a ver, explícame, ¿por qué dices tú eso? Ay, es que dice el libro azul. No, no, no. El libro azul dice una cosa, los pasos dicen otra. ¿Por qué eres egoísta? ¿Cuál es el origen? Es que yo nací. No, 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 no. No es cierto. Eso no es cierto. Cuando buscas salidas fáciles para no confrontarte a ti mismo, fíjate bien por qué tú eres egoísta. No porque hayas nacido egoísta. Si tenías un yo amoroso, ¿cuándo se deformó y cómo te volviste egoísta? Entonces, esto significó, naturalmente, que hubo un proceso para llegar a ser egoísta. Tienes abierto un micrófono ahí. Hubo esta acción, primero, la cuestión infantil, que no sabías razonar, no sabías pensar, y obviamente tenías que aprender a razonar y a pensar para lograr tener un juicio. Y digo un juicio no sano, no sano, porque aún muchos adultos
en este momento no tienen un sano juicio. Por ser adultos no se gana un sano juicio. Sano juicio es una manera de pensar que nos ayuda a tomar decisiones correctas. El sano juicio nos ayuda a poner límites, a frenar la lengua, a tener dominio propio. Sano juicio. Y obviamente, si vemos a nuestro pasado, pues no tenemos sano juicio. Entonces, teníamos que descubrir cómo llegamos a torcer nuestras mentes. Primero el instinto manejó nuestras vidas y el instinto distorsionó nuestras vidas porque no lo dirigió un razonamiento, sino el placer. Y esto implica de que tomó decisiones egoístas para salvaguardar nuestras vidas, porque el instinto estaba suelto, no podía razonar. Cuando comienzas a razonar, sigue abierto ese micrófono. Cuando comenzamos a razonar, aparentemente con sano juicio, resulta que ya traíamos una actitud egocéntrica por la falta de una gestión emocional. Veamos por qué. Si el deseo fluye por el instinto natural y se convierte en una emoción, ahí es donde entraría el pensamiento para discernir qué vas a hacer con esa emoción. Uno, ¿la cumples? ¿Cumples ese deseo? Dos, ¿te abstienes y no lo cumples? Tres, no le permites que se cumpla. O buscas la forma de hacerlo de una forma legal. Veamos cómo. Si una persona tiene un deseo de apareamiento, un deseo sexual, ¿qué va a hacer con él? O lo cumple y busca una persona para tener una relación, o bien se autosatisface, o bien busca la manera legal de sacar adelante su deseo sexual, o lo hace morir. Es decir, no hace ninguna de esas cosas que antes dije, lo hace morir. Así que si toma una decisión asertiva, esa decisión correcta lo lleva hacia un acto amoroso. Pero si toma una decisión incorrecta en cuanto a su deseo sexual se refiere, lo lleva a hacer un acto egoísta. Entonces, ¿cuándo te convertiste en egoísta? El egoísmo innato no llegó ahí y dijo, eres todo egoísmo. No es cierto. Por eso el fanal del cuarto paso pone en relieve los actos inmorales y los actos morales, actos egoístas y actos amorosos, porque tenemos ambas cosas. Tanto la enfermedad y la salud caminan con nosotros. Así que esa mala gestión emocional, el no saber gestionar las emociones, nos llevó a actos egocéntricos y a pensamientos egocéntricos y a practicar defectos de carácter. Ahora bien, pero la jugada oculta
estaba ahí en la infancia, en las decisiones que tomaron los instintos naturales, en las posturas emocionales y mentales que tenían nuestra primera sociedad, la familia, las marcas que dejaron con sus palabras o golpes o actos que transgredieron la sexualidad del infante. Todas estas cosas remarcaron al instinto y tienen, por ello, todas estas cosas tienen un juicio insano, un juicio que está torcido, su mentalidad está torcida. Entonces, esas cosas que están ocultas tienen un poder sobre el humano. Esas cosas que se iniciaron en la infancia se reforzaron en la adolescencia y se remarcaron en la edad adulta. Esas cosas interiores, internas, son las que nos lastiman y nos llevan cautivos a hacer lo que no queremos hacer. Podemos tener buenos proyectos, buenos planes, pero el sabotaje interior está ahí y nos sabotea, nos roba la capacidad de la voluntad para resistir a sus demandas y practicamos lo que no queremos hacer. Entonces, razonablemente, ni yo ni tú somos culpables de esta enfermedad. Pero una vez que la comprendemos, somos responsables de nuestra salud mental y emocional. Y necesitamos descubrir esos pensamientos torcidos para corregirlos. Y es lo que estamos haciendo aquí, ya que pensamiento es igual a espíritu, espíritu igual a pensamiento. La enfermedad del espíritu es la enfermedad de los pensamientos. Los pensamientos torcidos son la enfermedad. Si cambiábamos esos pensamientos insanos por pensamientos sanos, nuestra vida se transforma. Y aquí estamos en ese proceso para romper con el engaño interior que siempre ha gobernado nuestras vidas. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, compañeros. Para los que se van integrando, estamos estudiando el quinto paso, estamos apenas en la glosa y primer párrafo, y nos dice la siguiente pregunta. Dice, ¿qué lograremos con este paso? 3 participaciones, compañeros, de 3 minutos. ¿Quién desea compartir qué lograremos con el quinto paso? Adelante. Ángeles, adelante. Bueno, pienso que liberarme del atosigamiento que tengo y vivir en paz y en armonía conmigo y con el entorno. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, que desea compartir? Marta, adelante, gracias. Gracias. Eh, ¿Qué lograré? ¿Qué logré con el quinto paso? Es la pregunta, ¿no? Ujú. Pues realmente un gran descanso, soltar el miedo,
y también la vergüenza, quitarme el bulto de las culpas y aceptarlo y liberarme. Y en realidad yo me sentí como después de eso, me sentí como que empezaba a estar en paz, a estar, a armonizar como mi interior y encontrar un camino para restablecer esa relación con mi poder superior y conmigo misma. Y encontré como las fuerzas para seguir adelante en la construcción de una nueva vida y de poder empezar a soltar esos defectos y esas actitudes tan dañinas que había tenido por tanto tiempo y darme cuenta que no me habían servido de nada, que no me habían servido sino para hacerme daño, para sufrir, para enredar mi vida, para separarme de Dios. Y realmente es una liberación muy bonita si se pasa por ese dolor, porque yo tenía que, como que le di golpe al orgullo, a esa afán que yo tenía de aparentar, del miedo que tenía al qué dirán de mí. Qué horror que sepan esto, que sepan lo otro, que yo grité, que yo hice. Em, Eso me daba mucho miedo. Y al poderlo decir, escribir y decírselo a otro, eso fue como si me hubiera un baño interior muy, muy sanador. Gracias. Gracias. Gracias, Marta. ¿Alguien más, compañeros, que desee compartir? Antes de pasar a la conclusión, bueno, algo más que yo quiero agregar de lo que concuerdo con las compañeras que me antecedieron, es que me reconocí como una persona defectuosa, fue también como una persona virtuosa, ¿no? Que tenía también virtudes y que y pues que los defectos que traía o tenía o eh, desboqué, pues mm, pues me habían hecho daño a mí, a otras personas, pero que podía corregirlo, ¿no? Y eso es lo que a mí me logré a ese quinto paso. Bueno, pues vamos a la conclusión. Víctor, adelante. Bien, el objetivo del paso es que logremos más honradez con nosotros mismos. Este es un primer intento para lograr más estabilidad interior. Por eso aquí es donde el apadrinamiento es fundamental y que la persona pueda tener el conocimiento necesario para ayudarnos, porque el paso quinto lo puedes hacer con un profesional, con un sacerdote, con un ministro religioso, con el terapeuta o tal vez con algún amigo que pueda comprenderte. Pero también lo puedes hacer dentro del grupo. O sea, el cuarto como el quinto paso no están sujetos solamente al apadrinazgo del grupo. Puedes consultar a un profesional en cuanto a estos pasos de recuperación se refiere. ¿Por qué es importante esto, no? En, en el, en el libro Viviendo Sobrio habla acerca de esto, de que nosotros podemos hacer uso de un profesional cuando creamos, pues, que una persona o algunas personas no pueden ayudarnos en algunos temas específicos. En mi experiencia personal, yo fui ayudado en un principio muy bien,
Pero después de que se fue esa persona, yo ya no pude encontrar una persona que me ayudara en una diversidad de temas como él lo hacía. Por eso tuve muchos conflictos conmigo mismo y con la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Cuando llegué, tuve que trabajar, tuve que buscar personas que tuvieran un entendimiento mayor, un conocimiento mayor del programa de recuperación, que solamente va a estarle dando vuelta a su propia basura y sin recuperarse, nomás consolándose en la tribuna y creyéndose recuperados porque están abstemios, ¿no? Tuve que buscar otro tipo de experiencia y me encontré con una aplicación de apadrinazgo donde había personas, la mayoría de Estados Unidos, de 30 a 40 años, y empecé a escribirme con esas personas sobre mis situaciones y problemas. Y ellos no hicieron lo que hacían los padrinos acá, ¿no? Decían los padrinos, no, es que tú quieres irte. No, estás loco tú. No es eso. Si mi problema es la neurosis, si mi problema es la obsesión por suicidarme, si mi problema es la depresión, ¿cómo me vas a decir a mí que yo quiero ir a beber? Estás loco tú. Entonces sus respuestas no me eran satisfactorias y no me ayudaban a entender mis emociones. Pero cuando hablé con aquellos hombres, empecé a tener una mentalidad más abierta y más centrada en principios espirituales que en las personalidades. Entonces empecé a desarrollar cultivarme más, ¿verdad? Para entenderme mejor. Y empecé a desarrollar las habilidades que no había logrado antes, como el dominio personal, como el hecho de ya no deprimirme, de que la obsesión por el suicidio se fue. O sea, empecé a percibir beneficios del programa que antes no podía tener, porque las personas que estaban a mi alrededor estaban limitadas en su experiencia y en su conocimiento del programa de recuperación, a pesar de que tuvieran 20 o 40 años de abstinencia. Porque la realidad del problema es una mala gestión emocional. Esa es la realidad del problema. Había que aprender a gestionar las emociones. Entonces, tenía que aprender a armonizar el pasado y el presente. El pasado, fantasmas atormentadores del ayer. ¿Por qué dice fantasma? Porque está muerto. ¿Y cómo se levanta un fantasma? Por la forma en que tú piensas. Tú le das vida a ese fantasma. Si tú un títere, tienes un títere, el títere está muerto, está inerte, pero tú lo agarras con la mano y empiezas a hacerlo bailar, a caminar, etcétera, ¿no? Y hasta le pones voz si quieres. Hola, ¿cómo estás? Mira, me llamo tu padre. Y él mueves al títere como te da la gana, ¿no? Pero el títere está muerto. En este caso, las memorias, las memorias de los eventos pasados
saltan. El problema es tu resentimiento con las personas que te causaron daño y salta esa memoria. Entonces tú te frustras, te enojas, te molestas y reaccionas mal por el recuerdo de esa memoria. Esa memoria te está recordando un evento que no has superado y te lo está recordando para que lo superes, pero en vez de superarlo, lo tomas y lo agredes. Es decir, generas odio, resentimiento, venganza, dolor, enfermedad emocional, pero es por tu manera de ver ese evento, no es el evento, porque el evento ya no está, ya no existe, ya no está. Los golpes que te dieron, la violación que te dieron, ya no está ahí, es solamente un recuerdo. Pero tu pensamiento de que, uy, sí, me jodieron la vida, no es cierto, no te jodieron nada. Eres tú, con tus recuerdos, quien está removiendo esas cosas. No hay ninguna herida, sino tu resentimiento es el que te hace que te lastimes a ti mismo. Es tu recuerdo, la forma en que tú recuerdas ese evento. Por eso son fantasmas atormentadores del ayer. Si un fantasma, ¿qué voy a hacer un fantasma? Nada. No me puede ni tocar ni agarrar. Nada. Porque es parte de un muerto. No puede hacerme daño. Así es que los recuerdos están muertos. Es historia el pasado. Pero tengo que derrumbar el resentimiento. Tengo que derrumbar mi manera de pensar acerca del pasado. Tengo que perdonar para que, para sanar. Si yo logro sanar mi pasado, voy a estar en armonía con este presente. Y el pasado no va a tener poder sobre mí, como hoy sobre mí no tiene poder el pasado. Ni las palabras que puedan decir las personas tampoco tienen poder sobre mí. ¿Por qué? Porque tengo un escudo emocional. Simplemente por eso. Pero hay que elaborar ese escudo. Bueno, ¿cuántas preguntas faltan de este, Olivia? De ese párrafo todavía faltan 3. Bueno, contestamos las 3 y nos vamos a la Ok. siguiente parte del asunto este, ¿no? Gracias. Ok, dice la siguiente pregunta. ¿Qué hemos logrado a la luz del cuarto paso y a qué conclusión llegamos con este quinto paso? ¿Quién? 3 participaciones, compañeros. ¿Quién? A ver, déjenme ver, manitas levantadas. Adelante, Ángeles. Espera que no leo las preguntas acá. Es, ¿qué mono? Espérame que sí. Espérame, yo lo leo acá. ¿Qué hemos logrado? Bueno, ¿qué hemos logrado? Pues a pesar de la vergüenza y el retorcijón de tener que soltar todo esas cosas que hacían, pues algo de libertad, porque yo he hecho 2 pasos en otros grupos, pero igual no, eso siempre que me quedaron a mí residuos y residuos profundos, porque en el primero fue como mortal reconocer muchas cosas, las reconocí así superfluamente, pero tengo que profundizar para poder avanzar en ese cuarto paso y dejar como la base del resentimiento que todavía está ahí. Y el quinto, pues admitir que definitivamente con la ayuda de un poder de mi poder superior, puedo liberarme,
y puedo aprender a confiar más, pero haciendo un buen ejercicio de liberar y de soltarme de la prisión en la que me encuentro todavía. Entonces pienso que es súper fundamental para lograr la luz. Em, Pienso que es adentrarme más, o sea, adentrarme más adentro y sacar muchas cosas que todavía están ahí haciendo de las suyas. Y la conclusión, pues sí, estar viviendo en armonía, aceptando y soltando y aprendiendo a vivir en el aquí y en el ahora sin estar atada a nada, sin que nada me perturbe, porque todavía hay un proceso que hacer. Ángeles, ya no te escuchamos. Ah, ya concluiste. Sí, sí, señora. Gracias. Seguimos con Nancy. Adelante, Nancy. Sí, sí, hola. Eh, bueno, yo he llegado a la conclusión, para mí, hablo de mí, la luz total en el cuarto paso. He buceado mucho dentro mío, dentro de mi espíritu. He sacado a flote un montón de cosas que no sabía o no recordaba, y que han salido a la luz, que han visto la luz y finalmente es como que he sanado esas cosas. Y, y también me ha ayudado a perdonar a las otras personas también que me han hecho daño, porque yo era súper dura con un perdón, nunca jamás pedía perdón ni aceptaba perdonar. Siempre cuando alguien me quería pedir disculpas, perdón, yo decía, no, yo no soy Dios ni juez para perdonar ni para culpar. Era como excluirme un poco, escapar un poco de decir sí, te disculpo, te perdono, o no, no. Era no porque yo no lo hacía. Entonces, a partir del cuarto paso, todo fue más fácil para mí, digamos, como que aprendí muchas cosas, solucioné muchas cosas que estaban sin solución. Y con el quinto paso, bueno, me estoy aprendí la tolerancia a los demás, no soportar, sino que no me moleste fácilmente lo que la otra persona dice, tratar de estar más pendiente de mis cosas y no escuchar las cosas negativas que dicen los otros y ocuparme de mis cosas realmente. Y bueno, si alguien necesita ayuda, tender una mano. Gracias. Gracias, Nancy. ¿Alguien más, compañeros, que desee compartir Yo, esta Olivia, pregunta? Adelante, adelante, Marta. bueno, esta pregunta que hemos logrado a la luz del cuarto paso, pues con el cuarto paso yo empecé a conocerme realmente, a darme cuenta que tenía equivocaciones, que tenía fortalezas también, que así como yo tenía esos errores y esos defectos, pues los otros también. Y se abrió como una luz de comprensión de mi parte hacia la mirada que yo tenía a los demás, porque era muy enjuiciadora, y también a soltar como el control, ir soltándolo, lo cual no ha sido fácil, y entender que todos somos diferentes en un proceso diferente y que yo tenía tanto trabajo que hacer, que empecé a soltar la gente y a soltar la preocupación exagerada por otros, el querer que los otros hicieran como yo quería. Irlo soltando
y ocuparme del trabajo que tenía que hacer yo. Esto me ha dado como sentido de vida, porque yo llegué a los programas como perdiendo el sentido de vida porque ya estaba retirada del trabajo y yo me había dedicado como obsesionadamente a mi trabajo y yo viviera para eso y para los demás y al no tener ya eso pues se me fue como las ganas, había perdido el ánimo y entonces esto me empezó a dar deseos de vivir, de trabajar, de construir y pues muchas luces, todas las luces me las dio en ese momento. Gracias. Gracias a ti, Marta. Bueno, vamos con la conclusión. Adelante, Víctor. Repítenos la pregunta, por favor. Sí, dice, ¿qué hemos logrado a la luz del cuarto paso y a qué conclusión llegamos con este quinto paso? Bueno, primeramente logramos descubrir lo que nos tenía atado a un miedo que nos esclavizaba. Cuando nosotros pudimos hablar con Dios, con nosotros mismos y con otro ser humano, empezamos a encontrar la naturaleza exacta de nuestras faltas, porque empezamos a ver con claridad la responsabilidad que a mí me tocaba y la responsabilidad que le correspondía al otro. ¿Sí? Habíamos sido víctimas, pero también como víctimas habíamos buscado al agresor en algunas ocasiones por nuestra inocencia, por nuestra ignorancia o por nuestra carencia de amor. No sabíamos amar y nos sentíamos amados a través de esas caricias furtivas. Empezamos a entender cómo llegamos a engañarnos a nosotros mismos y por qué culpábamos a las demás personas, porque no queríamos aceptar la parte que nos correspondía. Nos daba asco pensar que nos hubiera gustado estar con, con una persona adulta y que nos hubiera gustado, eso nos daba asco pensar eso. Así que no queríamos pensar así. Nos negábamos a la realidad del sentimiento, porque no podíamos nosotros darnos cuenta de que el cuerpo reacciona por sí mismo, pero esto no significa que yo esté consensuando una relación. En otras palabras, que aunque mi cuerpo sienta placer, yo dentro de mí tengo un conflicto de valor, lo cual tengo que aclarar para darme cuenta de que yo soy la víctima y que la otra persona, el adulto, es el responsable. Pero algunas veces los infantes abusados se culpan ellos de esa situación. Por eso cuando discutimos el problema con una persona que nos ayude a entender qué pasó en ese evento y nos enseña a romper con esa actitud con que lo estábamos viendo y nos enseñe a cambiar nuestra manera de ver el evento,
es lo que nos ayudaba a sanar. La confrontación del problema y ver las responsabilidades y empezar a ver las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva, donde nosotros aceptábamos la responsabilidad para no sentirnos culpables de la parte que nos corresponde. Esto aclaraba más nuestras mentes y esto era verdaderamente liberador. Cuando cambiábamos una antigua forma de pensar por una nueva manera de ver las cosas. Ahí estaba el cambio de juicios y actitudes. Por esto, este paso fue, en cierto punto, liberador, porque el cuarto paso fue un reconocimiento, pero en este paso hay una acción extra, donde hay que corregir los pensamientos. Gracias. Gracias, Víctor. Al contrario, dice la siguiente pregunta. Aunque tenemos una gran necesidad del quinto paso, ¿qué impide que lo practiquemos y qué actitudes toman algunas personas con respecto a la acción de enfrentar su verdad con otra persona? ¿Quién desea compartir, compañeros? Adelante. Lo que consideran ustedes la pregunta. ¿Nadie? Dice, aunque tenemos una gran necesidad del quinto paso, ¿qué impide que lo practiquemos? ¿Qué actitudes toman algunas personas con respecto a la acción de enfrentar su verdad con otra persona? Yo, Oli, Adelante, Marta, gracias. bueno, gracias. Bueno, en mi caso, yo no tuve como, no me fue tan difícil. Yo tengo un director espiritual que es un sacerdote con quien pude practicar este paso y tengo una madrina que aún tengo, que pues yo le abrí mi corazón como fácilmente. Tuve mucha identificación con ella, ella ha sido muy amorosa y muy, me ha guiado muy, muy, para mí, muy como con claridad y con amor. Y pues no fue completamente así, pues facilito, pero sí logré hacerlo y fluir porque tenía este caso. Encontré estas dos personas especiales y pude lograr transitar el paso, aunque tenía miedo, pero al hacerlo fue fluyendo y fue un descanso y un alivio total para mí. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, que desee compartir su experiencia o base a esta pregunta que nos dice aquí? Bueno, ¿nadie más? Ok, no veo manitas levantadas. Vamos a la conclusión, Víctor, de esta pregunta, ya para pasar a la última. La pregunta es, Dice, aunque tenemos una gran necesidad del quinto paso, ¿qué impide que lo practiquemos y qué actitudes toman algunas personas con respecto a la acción de enfrentar su verdad con otra persona? bueno, las personas tienen prejuicios. Y dice, ¿qué caso tiene hablar del pasado si ya pasó? Porque
Si ya lo viví, si ya pasó, no tiene caso. Además, ya lo hablé con Dios y Dios lo sabe todo. Eh, las personas realmente le huyen a la confrontación porque se sienten culpables, avergonzados, temerosos o hastiados de ellos mismos. Y temen que su confesión salga de alguna manera a la luz pública. Algunas veces las actitudes que tienen es de hablar de algunas cosas que todos hemos vivido, pero no hablan de las cosas que verdaderamente les causan temor y vergüenza y miedo. A veces cuando nos enfrentamos ante este tipo de personas, pues necesitamos ser pacientes y comprensivos con ellos. Necesitamos lograr tener una confianza para que pueda la persona hablarnos un poco más de sí mismos antes de escribir. A veces la persona primeramente se libera cuando habla y después escribe porque ha tenido miedo de que su cuarto paso lo encuentren otras personas que no le gustaría que se enteraran de esos secretos que pensó que podía llevarse hasta la tumba. Pero el paso nos invita a hacerlo, a que logremos abrirnos para que se pueda ventilar el problema y se desvanece el problema. Y ese ingenuo temor que teníamos, cuando lo hacemos, cuando practicamos este paso, ese ingenuo temor se va y llega la persona a estar más segura de sí misma que antes. Y una situación de satisfacción, de sentirse livianos al haber podido confesar una situación que venía lastimándole durante mucho tiempo, pues la persona siente un gran regocijo por eso. Bueno, gracias. Gracias. Vamos a la siguiente y última pregunta de este bloque. Dice, ¿cómo tratamos de impresionar a otras personas para ocultar la raíz de nuestro problema? Adelante, compañeros, ¿quién desea compartir esta pregunta? Con un levantamiento de manos. Dice, ¿cómo tratamos de impresionar a otras personas para ocultar la raíz de nuestro problema? Pues yo les voy a compartir rápido, compañeros. Yo concuerdo con este, con la parte donde dicen que los adictos son, este, engañosos, ¿no? También el enfermo neurótico, ¿no? Podemos fingir o ponernos la máscara de felicidad cuando en realidad, estamos mal, ¿no? Entonces, em, en mi caso personal, cuando llego al grupo, disimulaba perfectamente, ¿no? En tribuna, hablando de cosas maravillosas, de lo bueno, pero no del problema, ¿no? Y, y así fue por varios meses, ¿no? Hasta que la enfermedad pues me tira profundamente, ¿no? Entonces, em, yo por ahí le voy a esta pregunta. No sé si alguien más quiera compartir, déjenme ver si hay manitas levantadas. Adelante, Ángeles. Bueno, en mi caso personal, la verdad, más que tratar de impresionar, es como rendirme y a mí eso me genera mucho dolor y quebranto, o sea, yo lloro y pues reconozco, pienso que de pronto lo que sale ahí es que pues llega como la humildad de reconocer
que la embarré. Y pienso que la humildad, la honestidad más que lograr impresionar, es como rendirme a que pues sí la embarré y pues tengo que asumir la verdad, o sea, de que si yo quiero liberarme tengo que ser honesta y pues como me cuesta pues tengo que ser humilde porque lo contrario de la humildad pues es la soberbia y pues tengo que rendirme a la soberbia para poder lograr ser honesta conmigo y soltar eso que me ata, ¿no? Es algo que siempre he tenido, pues yo lloro mucho, pero no es por impresionar, sino porque me quebranta mucho, me derroto, como darme cuenta que por ignorancia o por desconocimiento de tantas cosas yo me hundí en el fango, entonces eso a mí me pone, más bien me hace frágil y no, obviamente que no quiero impresionar porque pues reconocer uno sus faltas y sus culpas es vergonzoso, es penoso, pero si yo no suelto eso, pues nunca me voy a liberar. Entonces, pues yo de alguna manera, pues hago cara dura porque pues dura en el sentido que no quiero impresionar, sino que sencillamente me rindo, o sea, no, digo, no, pues yo me trago mi orgullo y todo y ya suelto esto y ya me libero, porque eso a mí no me ha permitido ser feliz. Es lo que yo en lo personal hago, gracias. ¿Alguien más, compañeros, que desea compartir? ¿Nadie desea compartir esta pregunta, compañero? Vamos a hacerla a la una, a las dos, a las tres. Bueno, entonces vamos a la conclusión. Adelante, Víctor. La forma en que el enfermo trata de ocultar su pasado, no quiere hablar de esa parte oscura de su pasado, esa parte que verdaderamente le duele y le avergüenza, hablando de otras cosas. Ay, es que mi papá me golpeaba mucho, eso, lo otro, y hablando de otras cosas donde él es la víctima o donde ciertas cosas se siente culpable, pero no habla específicamente de lo que le da más dolor, más vergüenza, más miedo. De eso no habla. Así que busca pasajes de su vida para compartir con los demás, donde, ay, no, sí, es que iba borracho y me volteé. No, hubiera visto, estaba en la quinceañera de mi hija y llegué todo briago y caí sobre el pastel y puras de esas, ¿verdad? Pero no hablan de lo que verdaderamente les causa miedo, les causa vergüenza. Así es que es importante, por eso en el apadrinamiento es importante la confianza. Por eso algunas personas mejor contratan a un profesional para hablar de sus vergüenzas, porque no tienen confianza. Y bueno, lo importante es que lo haga, con quien lo haga, pero lo importante es que lo haga para sacar adelante su situación emocional y para armonizar esta vida y no estar chocando con el pasado. Dice que en el sexto capítulo del libro azul, dice que muchos trataron de guardar estos secretos hasta la tumba, pero que muchos de ellos, aunque hicieron bien su cuarto y quinto paso, se aferraron a las cosas peores de su inventario y no quisieron liberarse y tarde o temprano regresaron
a beber, dice el sexto paso. Para el enfermo, como yo neurótico, pues es regresar a una depresión, a una idea obsesiva, etcétera. Pero no, yo ya no regreso. Solo por hoy no regreso. Tengo ya más de 30 años que yo no sufro una depresión. No regreso atrás. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que me hacía más daño, lo he dicho, lo he hablado, lo he trabajado. Y ya en el pasado no me asusta, pero tampoco voy a andar contándolo de aquí ya para allá y de allá para acá. No, porque este paso me enseña a ser prudente, a hacerlo con una persona. Bueno, gracias, Olivia. Gracias a ti, Víctor. Pues bueno, vamos a dejar pendiente el siguiente párrafo y aunque sea unos minutitos de preguntas y respuestas, compañeros. Adelante, si tienen preguntas de viva voz, pueden levantar su manita o escribirlas al chat y les damos lectura. ¿Quién quiere ser primero adelante? Ya sea del paso o alguna personal, algunas dudas personales. ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, pues nos vamos temprano, Víctor, creo. Ya tengo una manita levantada. Adelante, Ángeles. Bueno, algo que me ocurrió a mí es que yo estoy tratando de hacer los pasos y pues ya llevo el primer paso, parte del segundo, pero sí hay como algo que me pone a procrastinar, es como enfrentarme al tercero y al cuarto y al quinto, porque yo tengo como mucho, o sea, me motiva mucho como no estar a la par con la madrina o el padrino de cientos, y que, porque pues desafortunadamente busco como la aprobación. Entonces, eso a mí de alguna manera, sí, como que busco esa aprobación para continuar, como que me motiva mucho el poder soltar y decir, bueno, listo, ya cumplí con esto y como hacía de cuenta en el colegio, que yo entregaba tareas, entregaba evaluación y ya descansaba y estudiaba para la evaluación, pero porque sentía la presión. Y todavía me sigue pasando eso. Y pienso que eso es un defecto grande porque pues yo no tengo que buscar aprobación de nadie. Yo soy consciente de eso, pero no sé cómo, qué estrategia usar para evitar eso, porque no avanzo, me pego ahí como que, ay, no, nada que puedo, como sacar esto del primer, de segundo. Y entonces, pues cuando termine de entregar esto, entonces ahí sí digo con otro y cojo como el cuaderno y ay, me da como esa pereza, como, sí, como que la enfermedad me tiene procrastinándome todo el tiempo y me sabotea. Entonces, que de pronto, ¿qué consejo me pudiera sugerir? Adelante, Víctor. Bueno, la idea es fundamentalmente que se logre establecer un vínculo de confianza con la madrina o el padrino. Y en ese vínculo de confianza, antes de poder escribir, hablar, comunicarse. Y bueno, no está obligado a confesar absolutamente nada. Puede hacerlo cuando quiera, pero eso sí, entre más pronto lo haga, más rápida es su liberación. Pero tiene que estar preparado la persona para eso, porque
Una vez que saque la parte dolorosa y encuentre una respuesta a su situación, ella va a tener mayor confianza para hacer el trabajo de escribirlo. A veces las personas me dicen que si pueden hacerlo hablado. Yo les digo, sí, sí. Lo importante es que te liberes de ese asunto. Y si tú lo haces hablado, pues yo te puedo ir haciendo preguntas que vas a tener que responder para ir sacando conclusiones y corregir la idea que está mal dentro de ti por un evento que te llevó a un trauma. Y ese trauma es el que te tiene atado con tus temores, con tus miedos, con tu vergüenza, con tu culpabilidad, ¿sí? Con tu dolor emocional. Pero si logras la confianza con una persona y se lo platicas, va a ser más fácil así para escribirlo en la próxima ocasión, ¿verdad? En fin, gracias. Compartir. Gracias, Víctor Javier. Gracias. Gracias, Onilia. Gracias, grupo. Ok. Déjenme checar si hay manitas levantadas. Ya no. En el chat no hay nada. No sé, compañeros, ¿alguien más que desee compartir? Adelante. Pueden hacer también sus preguntas a través del chat, compañeros, ¿eh? Si desean. Ok. Preguntas. Está tu micro abierto, Víctor. Sí, ya nos vamos, ¿no? Pues yo creo que sí, Víctor, no hay preguntas, no hay más preguntas. Pues sí, pues es que no estamos vendiendo tamales. Si no hay buena voluntad, vámonos. Órale, pues. Bueno, pues bueno, sin más por el momento, compañeros, damos por finalizada esta reunión, dándole gracias al Poder Superior y con nuestras oraciones de todos los días, la responsiva y la oración de la serenidad. Nos gustas guiar, Víctor, de buena voluntad, y quien guste acompañarnos, seguirnos. Bueno, el que desee repetir después de mí la declaración de la responsabilidad puede hacerlo con entera libertad. Abra su micrófono. Yo soy responsable Yo soy Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. cuando cuando cualquiera cualquiera y donde quiera extiende su mano pidiendo. ayuda. Quiero que la mano de NA siempre esté ahí Quiero que la Quiero mano que la mano de NA siempre esté ahí. y por esto yo soy responsable. y por Por eso esto yo soy responsable. Dios mío, Dios mío, Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. concédeme dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo que no cambiar. puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Valor para Para cambiar las cosas que sí puedo. Sabiduría para reconocer la diferencia. Sabiduría para reconocer la diferencia. Que se haga tu voluntad y no la mía. que se haga tu Que haga tu voluntad voluntad y no la mía. Amén, amén, amén. Amén, amén y amén. Gracias, Víctor Javier. Gracias, Olivia, Bueno, por todo de su servicio. Al grupo, gracias por estar. gracias a todos. Que Dios les bendiga. Que les Gracias a vaya todos. bien.